con lo cual voy a hacer un poco de anfitriona, pero bueno, los ponentes son extraordinarios, necesitan poca presentación y poco a poco iré presentándolos, pero yo quería contaros un poco, hablar un poco de las cosas que hemos estado hablando en Ganemo Moratalá. Sabéis que tenemos aquí una pequeña organización de Ahora Moratalá. Como surgió de Ganemos y de Podemos, pues algunas veces se me va la pinza. Entonces, cuando en todos los trabajos que hemos venido haciendo en el barrio, con intención de que fueran los más participativos posibles, tanto en la elaboración de listas, pero como prioritario, lo que nos parecía más importante era ver las necesidades que tenía el barrio, todo el distrito, y llevarlas al proyecto general de programa. Yo os voy a dar unas pinceladas, simplemente tenemos poco tiempo. Lo más importante es la participación, que vosotros nos hagáis preguntas y nosotros contestemos con todas las dudas y con todas las necesidades que tengamos, ¿no? En el barrio, en el distrito y en todo Madrid. No nos vamos a ceñir solamente al distrito. Si queréis saber algo concreto del distrito, pues yo os contesto con muchísimo agrado. Cosas que hemos visto muy importantes en Madrid, en Moratalá, perdón. Hay todavía torres de alta tensión en medio de los distritos. No tenemos, la cuña verde no se termina de hacer nunca. Tenemos un barrio con un 20%, un 21% de espacio verde, de zona verde, que está totalmente deteriorado. Los espacios interbloques, todos sabemos cómo están. Bueno, no se cuidan ni las calles principales, ¿no? Pues mucho menos los espacios interbloques. Tenemos una necesidad grande, un distrito como Moratalá, que tiene casi 100.000 habitantes, no tenemos un autobús interno que nos traslade de un espacio a otro, ¿no? del barrio, no nos lleve. Tenemos unos autobuses, unos medios de transporte que nos saca del distrito, pero dentro del distrito cualquier ciudad de España tiene menos habitantes que este distrito y tiene muchos autobuses. Nosotros no tenemos ninguno interno, tenemos los que van desde Goya hasta Valdebernardo o los que van desde Sol hasta Paones, pero no tenemos algo que nos comunique dentro del barrio, que nos haga sentir más barrio, que podamos estar organizados dentro del distrito, moviéndonos de un lado a otro sin tener necesidad de salir de él, a menos que queramos, pues para hacer nuestras compras, para relacionarnos con la gente, con los compañeros. No tenemos, por ejemplo, una escuela de música que llevamos reivindicando y que tenemos los terrenos aprobados enfrente de Alcampo desde hace mucho tiempo, y eso sigue sin estar. Ya nos queda muy poco espacio, muy poco terreno público donde construir cosas para el barrio, porque bueno, pues todos sabemos que se han cedido terrenos para colegios privados, para que promociones de eso de las empresas, de no sé qué, de esta cosa que se inventan ahora primero de empresas, estas cosas que no dan vida al barrio. No tenemos escuelas infantiles, solamente tenemos una escuela infantil pública en el distrito. Eso es muy triste, porque lo mismo que tenemos una población mayor que necesita centros de día públicos, no tenemos ningún centro de tercera edad, ninguna residencia de tercera edad pública, no tenemos centros de día públicos. O sea, el distrito de Moratalá tiene muy pocos servicios públicos, está muy abandonado de la mano de Dios. Y luego tenemos otro problema tremendo, y es que tampoco nos han dejado participar en los plenos de las juntas, con tener las juntas de distrito, las reuniones de junta de distrito a las 2 de la tarde, donde las personas que trabajan por la tarde no pueden ir y las personas que trabajan por la mañana pues tampoco pueden ir. Es una forma de que no participemos y de que no veamos, no sepamos qué está ocurriendo en nuestro distrito, no se aporte. No se construye el barrio con los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en él. Luego hay dos cosas importantes que y con esto ya termino para presentar a los compañeros, dos cosas que a mí me parecen importantes que hemos aportado, porque es una cosa para todo Madrid, y es un abono transporte social para la gente sin recursos y
la desmilitarización de alguna manera de la policía municipal. Que no tengan armas. Que sean una policía municipal que no sirva a los desahucios, sino que sirva al ciudadano y a las ciudadanas que viven en ese distrito y que viven en todo Madrid. Bueno, pues son cosas que hemos aportado entre todos y entre todas, y si queréis alguna aclaración más, pues en la rueda de preguntas lo hablamos. Ahora vamos a pasar a Nacho Murgui, que va a contarnos cómo está diseñada la campaña de Ahora Madrid en todo Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, más que contaros cómo va a ser toda la campaña, porque bueno, pues sois gente más cualificada que yo y más preparada que yo, ¿verdad, Julio? Lo que voy a hacer es contar un poco, enmarcar este acto en la parte de la campaña en la que se marca, que es una parte que hemos llamado gobernar escuchando. De lo que se trata es que queremos pasear la ciudad, recorrer los barrios de Madrid, pues un poco de la mano de los vecinos y vecinas de los barrios de Madrid. Estamos acostumbrados a sufrir una forma de gobierno, una forma de entender el poder, en la que, bueno, pues solo escuchan, los que tienen el poder solo escuchan a los que tienen el poder. Los que tienen el poder político solo escuchan a los que tienen el poder económico, etcétera, etcétera. Y la mayoría de la gente, pues, más bien sufrimos las consecuencias, ¿no? Y entonces creemos que es el momento, que esa manera de hacer las cosas ya está agotada, ya no da más. O sea, ya se ha cumplido un ciclo, se ha cumplido esa fase y ya por ahí ya no hay por dónde continuar. Ya sabemos lo que nos ha traído y entendemos que la manera de seguir adelante y de caminar hacia el futuro y de entender que, bueno, que se pueden hacer cosas muy bonitas en esta ciudad que nos pueden hacer vivir y sobre todo ser más felices a la mayoría, pues lo podemos hacer, pero saliendo de ese ciclo y de esa manera de entender la política y de entender el poder y de entender las cosas. Entonces hemos dicho, bueno, tampoco queremos hacer una campaña clásica con mítines en el que decirle todo el rato a la gente lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, etcétera, sino que nos interesaba mucho más pues hacer este tipo de conversaciones en la que la gente nos diga qué es lo que desea, qué es lo que anhela, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y nosotros comprometernos pues a que si tenemos posibilidad de hacerlo desde el gobierno municipal, pues vamos a responder a esa exigencia y vamos a responder a esas necesidades y a esos anhelos, y además pediros, nosotros como petición, haceros a vosotros que no dejéis de estar alerta en ningún momento, que siempre tengáis pues esta iniciativa y esta capacidad y esta ilusión por ir a quienes se presentan, ir a quienes pueden tener poder político en un momento dado y decirles qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis, qué es lo que anheláis. Yo me había apuntado a algunas de las cuestiones pero ya las he dicho Ana, las ha dicho todas Ana, yo no tengo ninguna más que añadir con respecto a las necesidades y cuestiones del barrio que me había mirado y me había estudiado así, digo, bueno, me voy a quedar estupendamente, pero no. Ya estás quedando perfectamente, ya te las mirado. Entonces, la cuestión es que en eso consiste esta parte de la campaña. La campaña va a tener más actos, va a tener también actos centrales, digamos, reuniones con diferentes colectivos sociales y tal, pero en este momento lo que estamos haciendo es, vamos a ir por los 21 distritos de Madrid, escuchando y, bueno, pues para, en el caso de asumir el gobierno local, que lo vamos a hacer, porque, bueno, pues las elecciones, como todos sabéis, las vamos a ganar, pues en ese caso, oigo risas como de este tipo, ¿no? Las vamos a ganar. Porque se trata también de una cosa, a medida que vamos pasando, también lo que queremos hacer, esto tiene que ser como una flecha hacia las elecciones del 24, es decir, a medida que vamos pasando vamos a ir recogiendo voluntades, recogiendo voces, pero también energías que las vamos a dirigir hacia el Ayuntamiento de Madrid, y no para quedarnos en la puerta, sino para entrar hasta la cocina, abrir puertas, abrir ventanas y hacer que esa institución deje de ser una losa y sea un cauce en el que los madrileños y las madrileñas encontremos un motor y un impulso para hacer de esta ciudad pues ese espacio tan maravilloso que puede ser, y porque además lo más bonito y lo mejor que tienen son sus vecinos y sus vecinas con sus capacidades y su capacidad para tirar para adelante y para hacer cosas. Antes de terminar y darle paso a Mauricio, deciros que también esto queda un poco así, pero bueno, yo lo tengo que decir porque me han dicho, tienes que decir esto. Sí. Nosotros y nosotras no vamos a financiar nuestra campaña pidiendo a los bancos, porque entonces estaríamos en deuda con los bancos. Y nosotros a quienes queremos tener que dar cuentas es a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por eso financiamos nuestra campaña a través de microcréditos, de una campaña de microcréditos que podéis ver cómo va
en la página web en financia.ahoramadrid.org. Financia.ahoramadrid.org. Y es un sistema de microcréditos que se devolverán una vez pasada la... ¿Lo he dicho mal? ¿Está bien, no? Una vez pase la campaña electoral, pues a cuenta de la subvención que se reciba. Es que miro así y veo como cierto recuerdo y digo, ya he metido la gamba. Vale. Pues yo no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Seguimos con esta parte de la escucha. ¿Perdón? Que lo repita. Financia.ahoramadrid.org. Por lo dicho, que empiece Mauri. Bueno, buenas tardes. Hay tres ideas que nos han traído hasta aquí y como introducción me gustaría destacar. La primera es que durante estos años hemos sido capaces de vencer la resignación en lo que hemos alcanzado cada día, cada semana de lucha. Hemos parado miles de desahucios con nuestros cuerpos, con la solidaridad de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, nuestras compañeras en el colegio. Hemos sido capaces de paralizar las medidas de privatización, las medidas más radicales del gobierno de la derecha en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Los trabajadores de la limpieza ganaron una huelga dificilísima, que llevó muchísimas semanas de confrontación, de reivindicar sus vidas. Y hace poco los trabajadores de Coca-Cola consiguieron un éxito importante, ¿no?, que nos llenó a todos de alegría y de ilusión de lo que importa movilizarse, reivindicar lo que es nuestro, ¿no? Yo creo que esa es la primera idea que nos ha traído a esta candidatura de Unidad Popular. Hemos sido capaces de vencer la resignación con nuestro compromiso personal, diario y cotidiano. La segunda idea es que eso no nos basta, que no nos basta. Es importante, ¿no?, es recuperar nuestro carácter de ciudadanos protagónicos, de trabajadores, de hombres y mujeres que sentimos lo nuestro, lo cercano, pero no nos basta. No queremos únicamente ir a la contra, paralizar las ocurrencias, paralizar como un salchichón van cortándonos rodaja a rodaja lo que es nuestro, lo que tanto nos costó construir en nuestra ciudad, en nuestros barrios. Queremos ir a más, queremos ser capaces de construir una alternativa y creemos que en este momento somos capaces de conseguirlo. Y esta es la segunda idea. Tenemos una oportunidad histórica de quienes nos hemos movilizado, quienes hemos dado un paso adelante, ser capaces de utilizar una institución tan importante que nos afecta de una forma tan directa como es el ayuntamiento, utilizarlo para nuestros intereses. Y la tercera idea que nos ha traído hasta aquí es que queremos cambiar muy poco. Si leéis el programa, es un programa sencillo, con cosas que son de sentido común la mayoría, de sentido común. No queremos hacer como el gato pardo, ¿no?, de cambiarlo todo o aparentar que se cambia todo para que todo sea igual. Simplemente quitar unas personas y poner otras. Queremos cambiar cosas muy concretas que tienen que ver con la limpieza, con las personas que echan de sus casas, con el funcionamiento de los servicios sociales, con los servicios públicos, con la deuda municipal, la posibilidad de que el ayuntamiento cumpla con su función social. Queremos cambiar muy poquitas cosas, pero cosas fundamentales que tienen un reflejo en nuestra vida cotidiana y es lo que nos hace hacer una forma de hacer política distinta, protagónica, donde queremos compartir el cambio que viene en la ciudad de Madrid. Esas son las tres ideas que nos han traído hasta aquí y que queremos llevar
posteriormente. Estamos, si me permitís la expresión, en un momento de lucha de clases, en un término clásico, de una minoría que ha sido capaz de hacerse con el poder político para que, en connivencia con los propietarios, con los que manejan unas pocas empresas, poner el conjunto de las instituciones a su servicio. Es lo que estamos viviendo. Esta mañana me reunía en la sede de Ahora Madrid con unos compañeros de la limpieza de Madrid Río, y es que lo que explican es dantesco. Lo que explican es dantesco. Unas pocas empresas se han puesto de acuerdo para repartirse el negocio a costa de echar trabajadores, de bajarles sus condiciones, y a costa de lo que vemos cotidianamente en nuestras calles, que no nos lo tiene que contar nadie, que el servicio funciona peor, y que para los únicos que repercute es para esos que se han llenado los bolsillos. Pues para eso hemos arriesgado, hemos innovado, nos hemos puesto todos de acuerdo a poner en marcha esta candidatura de Unidad Popular, para continuar con alegría lo que hemos conseguido durante estos años en las calles, para desarrollarlo y para demostrar que es posible cambiar entre todas y entre todos. Así que simplemente con esto, a seguir luchando, a movilizarse y hasta la victoria. Tiene la palabra Manuela Carmena, que no necesita presentación. Es una mujer luchadora de siempre, desde que era muy joven. Sigue siendo joven porque sigue siendo muy vital, y nos va a contar los rasgos generales de nuestro programa. Nosotras y nosotros nos vamos a sentar. A Carmena la vamos a dejar de pie para que Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra cordialidad y vuestros aplausos. Y lo primero que tengo que decirle a Ana es que muchas gracias por considerarme joven, pero las cosas como son, de joven nada. Tengo 71 años y es importante que lo sepáis, porque por una de las razones por las que estoy aquí es por eso. Bueno, lo primero que os quería decir es muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Y después os quería contar que vosotros supongo que sabéis, pero os lo explico, que cuando esta candidatura, con estos candidatos que están a mi lado, Nacho, Mauricio y otros que están por aquí, que son todavía muchos más jóvenes, cuando ellos me propusieron el que yo encabezara la candidatura, todo el movimiento del que ellos han salido ya llevaba mucho tiempo trabajando. Es decir, que yo me he sumado a un camino que ya estaba hecho. La verdad es que cuando me costó mucho decidirme, porque ya podéis imaginaros que no me apetecía absolutamente nada, porque yo estaba muy bien, jubilada, mis proyectos sociales, mi vida, y meterse en esto, pues es muy raro que a alguien le apetezca, y a mí desde luego no me apetecía nada. Sin embargo, sí acepté, porque en alguna medida me parecía que en mi mochila y en mi historia personal llevaba muchísima experiencia de haber contribuido a muchos movimientos sociales que habían conseguido éxitos importantes en nuestra historia de España. Y me parecía que esa mochila, esa trayectoria, era algo que yo podía ofrecer. Y lo ofrecía con gusto a los jóvenes, a los que realmente vais a tener que liderar el mañana y la gran transformación de las instituciones democráticas que desgraciadamente se nos han pervertido. Por tanto, me considero un puente, y yo quisiera que por este puente pasarais los jóvenes y que los jóvenes lideréis ese cambio absolutamente imprescindible. Estamos efectivamente, lo ha dicho Mauricio, en una situación en la que es necesaria este cambio. Hemos vivido en la historia nuestra, la personal y la colectiva, muchos momentos en que el cambio fue imprescindible y lo conseguimos. Hace un rato veía a amigas que trabajaron en el movimiento contra la penalización de la insumisión. Acordaros lo que fue eso. Bueno, pues a mí me gusta mucho recordarlo porque ese movimiento de jóvenes y mayores, que también fue un movimiento en el que se juntaban generaciones,
se consiguió el gran éxito de derogar el servicio militar obligatorio, algo que parecía verdaderamente imposible, y se consiguió. Esa experiencia de que los movimientos pueden conseguir grandes objetivos, yo creo que nos indica por qué es tan importante que ahora volvamos de nuevo a hacer un gran movimiento que nos permita cambiar la manera de hacer política, cambiar la democracia. Y ahí es donde yo voy. Si yo estoy aquí y si yo he aceptado estar con una candidatura que no es un partido, sino que es una agrupación de ciudadanos, es porque verdaderamente creo que se puede cambiar la política, hacer la política algo distinto, donde las autoridades estén al servicio del ciudadano, donde las autoridades no tengan privilegios, donde ser alcaldesa sea algo así como ser, pues no sé, el presidente de una gran asociación de vecinos, muy grande, pero nada más que eso, sin más tonterías, una cosa muy sencilla. Por eso yo quisiera deciros que cuando decidimos hacer una campaña absolutamente diferente a lo de los demás, a mí me pareció que era importante que este acto se presentara, pues, ¿cómo os diría yo? Pues como un acto de una entrevista de trabajo, porque algo de eso se trata. Vosotros nos vais a tener que elegir. Entonces es como si viniéramos a una entrevista de trabajo, vosotros seríais nuestros posibles patronos y os dijéramos, oye, aquí estamos, preguntad qué queréis saber de nosotros. En esa medida, en esa línea, es lo que yo quisiera deciros así. Bueno, la verdad es que este es el tercer encuentro que hacemos en distintos distritos, y aunque yo he insistido mucho en que me parece que sería muy interesante que empezarais a preguntar, por ejemplo, a Mauricio, oye, Mauricio, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has resuelto este problema? O a mí misma, ¿tú qué hiciste? Bueno, la verdad es que no sé por qué, debe ser que esto de la política todavía inspira mucho respeto, nadie nos ha preguntado casi nada de eso. Fundamentalmente lo que sí ha sido estos actos es una gran exposición de sugerencias y a su vez de problemas. A mí me ha encantado, estuvimos, el primero que hicimos fue en Aluche, y entonces hubo cosas muy sencillas de personas que señalaban un problema y a continuación daban la solución. Yo creo que eso es de una gran riqueza porque te das cuenta de lo que valemos cada uno de nosotros. Yo creo que en los fenómenos colectivos a veces se nos olvida que uno es muchísimo y que cada uno de nosotros somos un verdadero agente de transformación, un elemento que puede ayudar a cambiar mucho el mundo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque es una manera distinta de entender cómo se puede hacer la política, ¿no? Yo os digo esto porque también quiero que intento trasladaros a vosotros cómo creo que se debe hacer la política de una manera distinta, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me llevó a que cuando yo escuché por la radio que la señora Esperanza Aguirre había estado hablando con la señora Botella y salió un recorte en el periódico que como la cosa más natural decía la señora Aguirre habla con la alcaldesa sobre el Ayuntamiento de Madrid. Yo dije, Dios mío, ¿dónde está la sensibilidad democrática nuestra? ¿Por qué nosotros tenemos que tolerar que alguien que va a ser candidata tenga la posibilidad de contrastar con la alcaldesa actual todo lo que sea en relación con el ayuntamiento? Y eso me llevó a decidir que había que pedirle una entrevista directamente a la señora Botella para que hablara con todas las candidaturas, pero, oye, también que lo pidan los otros, de momento, en lo que se refiere a pedirle a nosotros mismos, ¿no? Y así fue, cogí el teléfono, me gusta contároslo porque tuvo su pequeña emoción, y entonces cogí el teléfono y cogió el teléfono una persona, no sé, era una voz masculina, y yo le dije, soy Manuela Carmena, quiero hablar con la señora Ana Botella. Entonces me dijo, ¿es usted la de la candidatura? Y dije, hombre, sí, la de la candidatura, pero otras muchas más cosas, además de la candidatura. Y entonces me dije, bueno, pues la vamos a pasar a la secretaria. La pasaron a la secretaria, y yo volví a decir, soy Manuela Carmena, quiero... sí, pero es que está ocupada, señora Botella. Yo, claro, le dije muy educadamente, pues no se preocupe, mire, estoy en mi casa, les dejo mi teléfono, cuando deje de estar ocupada, que haga el favor de llamarme. Pero me estaba diciendo eso, me dijo, no, ya viene por aquí. Y entonces, pues se puso, yo le dije, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, y le expliqué de lo que se trataba, y creo que finalmente vamos a tener esa entrevista el martes 29. El martes 28. Os cuento esto porque creo que es muy importante que pensemos en la democracia como un producto, como un proceso, como una manera de hacer las cosas absolutamente razonable y una concepción distinta de la autoridad
tiene que obligar a que cuando uno acaba un periodo de gobierno explique a las personas, naturalmente, pero también a los que pretenden continuar en otra alternativa de gobierno, todo lo que tenga referencia con el ayuntamiento. Creo que eso es importante, es imprescindible, y yo creo que la democracia tiene que ir enriqueciéndose en gestos. Hemos perdido mucho, hemos vivido la auténtica lacra de la corrupción. Yo insisto mucho en ese tema, aunque ahora no me quiero extender porque me parece importante que vosotros hagáis esa especie de entrevista de trabajo con nosotros, pero creo, y la experiencia lo tengo, aquí tengo grandes amigos que han estado conmigo en los juzgados, porque son de este barrio y que nos conocemos bien, y todos sabemos que cuando se quiere luchar contra la corrupción se vence. Es exclusivamente algo de voluntad y de inteligencia. De ahí que sea tan importante el que tengamos claro que esa manera nuestra de hacer política impide el que haya ninguna estructura en relación con la corrupción. Pero también es verdad, y eso lo tenemos que decir, que en cuanto nosotros empezamos a innovar, y no innovamos solamente porque tengamos un talante innovador, que lo tenemos. Yo por lo menos me identifico a mí misma como alguien que no ha parado de estar haciendo constantes y pequeñas innovaciones en todos los sitios en que yo he movido. No, la candidatura es profundamente innovadora porque surge del gran movimiento que fue el 15M, que fue lo que puso en alerta y puso en boca de partidos políticos un discurso que hace de verdad 5 años era absolutamente increíble. Eso es muy importante. Pero eso, que es también muy importante, ha hecho que haya una situación actual en relación con esta candidatura que nos obliga a pediros de una manera muy especial vuestra colaboración personal. Porque yo tengo la sensación, y me lo dicen muchos amigos, que me dicen: oye, después de lo bien que quedó esas intervenciones que hiciste en televisión, ¿por qué no sacas más en televisión? ¿No se te ve más en televisión? Y yo digo, cuando me lo preguntan: ¿queréis que os diga por qué? Porque les da miedo y no nos van a volver a sacar en la televisión, o nos va a costar mucho. Yo sé lo que pasó. Yo los días que estaba en televisión fue curioso porque iba avanzando el programa y personas de los equipos de televisión se me acercaban cuando se entra la publicidad o esas cosas que siempre viene alguien a quitarte el sudor y eso, pues entre medias me decían: oye, que va estupendamente, que están todos los tweets y todas las redes apoyando. Bueno, yo creo que han visto esto y han dicho: mucho cuidado, aquí no les vamos a facilitar absolutamente nada. Entonces creo que la realidad es que va a ser un combate de David y Goliat, y nosotros somos David y tenemos un Goliat muy difícil. Por eso la campaña para estas elecciones no la podemos hacer nosotros solos, la tenemos que hacer todas las personas que estéis interesadas en que consigamos que en Madrid haya una nueva forma de hacer política, y para eso no queda más remedio que cada uno se convierta en un agente de propaganda de esta campaña, porque si no sabemos lo que tenemos enfrente, unas dificultades objetivas muy grandes. Yo ahora mismo lo que quisiera es escucharos. Os he dicho lo que creo que es, lo que me parece a mí que necesitaba deciros. Salvo una cosa muy importante que se me ha olvidado, y es que yo además he vivido en este barrio. Yo he sido en este barrio cuando empezó mi vida de familia con mis hijos y tal. Yo vivía aquí en una de esas torres blancas y mis hijos fueron al mejor colegio que yo he conocido, que estaba aquí en Moratalaz, en unos barracones, que era el siglo XXI. Y por tanto soy... Conozco bien el barrio y por supuesto le quiero porque tiene muchos recuerdos que para mí son muy importantes. También es verdad que cada vez que mis hijos tenían una fiestecita de los compañeros, cada vez que iba a buscarlos siempre me perdía, porque hay que reconocer que este barrio es especial para perderse, eso que no le quiera. Así que nada, ahora os toca a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Ahí había dicho alguien? Paloma.
Paloma, venga. Paloma, habla. Yo tengo 61 años. No soy la vecina más vieja de Moratalá, pero probablemente soy la más antigua. Padres debieron tener los Levántate, Paloma. tenemos que ganar. Es que necesitamos ganar. Esta mañana Esperanza Aguirre estaba diciendo en televisión que ella quería ser alcaldesa de momento. Como ganen las elecciones de nuevo la derecha, Esperanza Aguirre se va a presentar a las elecciones generales. Y esto lo tendrían que saber en nuestro barrio todo el mundo y dejar de votar de una vez a la derecha como ha votado 25 años. Y en segundo lugar quiero deciros algo. He escuchado comentar cosas del barrio y me parecen importantísimas. Yo soy la primera que quiero tener una escuela de música y que quiten esas torres terribles y un montón de cosas más. Pero no he escuchado hablar de algo clave, y es la emergencia social y democrática que en este barrio también se está diciendo. Ya en una reunión que tuvimos cuando se iniciaba ahora Madrid, una vecina sacó los colores a los que existían allí, diciendo su situación y cómo plantearse cosas como un autobús por el barrio estaban muy bien, pero que había que hablar de emergencia social. Y a mí me gustaría que explicarais ese programa que me consta que tenéis para los 100 primeros días, porque si no somos capaces de abordar eso como candidatura popular, más vamos a poder hacer que le quiten la pistola a la policía o que nos quiten la torre de Andalucía. Muy bien. Que pregunten todos y contestamos. Contestas. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Voy a hacer un par de preguntas, una al principio y otra al final, y algún apunte muy cortito me le toma nota para no alargarme. En primer lugar, la primera pregunta que quiero hacer es con respecto al tema del tratamiento que reciben los ciudadanos y las ciudadanas con algún tipo de discapacidad en este barrio. Yo soy un militante de base de uno de los colectivos que están dentro de Ahora Madrid y tenemos la suerte de contar entre nosotros con una compañera que se mueve en silla de ruedas. Y entonces, en ese sentido, me parece que el gasto de las marquesinas y el hecho de que, aunque no es de los peores barrios, conozco otros peores, haya rebajes, que hay rebajes que son impracticables para personas con silla de ruedas, eso es algo que no se debería consentir. Y que cuando se hizo la otra salida de Pavones, porque era la joya de la corona, para el intercambiador, no se pusiera un ascensor. ¿Qué políticas se pretenden hacer? Esa es la pregunta. Apuntes. Algo muy esquemático. No se puede hacer política desde los despachos. El vecino del tercero, el de la gasolinera, el empleado o la empleada del supermercado, el pequeño o mediano empresario que tenga su oficina, sabe más que cualquier político que llega al despacho, se sienta en su mesita y tal. Y solo como dato, no digo nada de la persona de nuestra concejal presidente, Begoña, vive en una bocacalle de la calle Arturo Soria. Punto. Otra cosa, nuestro distrito, como todos, apenas tiene competencia. Casi todo es instar a. Lo dejo ahí. Otra cosa, lo que decía de la Esperanza que ha sacado el sofá, digo, yo lo entiendo, vamos, si doña Esperanza Aguirre los 365 días del año tiene como costumbre salir a la calle con un sofá hinchable, ¿por qué no lo va a hacer 4 días antes de las elecciones y que la graben, no? Yo digo, he preguntado ya a varios de los mercados, verduleros, pescaderas, si ha pasado ya por aquí algún político de los de alto competente, porque estamos cerca de las elecciones. Y por último, la segunda pregunta. Yo le quiero pedir, tengo el honor de considerar y de que me considere su amigo, yo a ella, a doña Manuela Carmena, que si ha venido en bici hoy o no ha venido, si sabe, perdona, Manuela, si sabes que se ha ampliado el horario del metro y que puedes entrar con la bicicleta y bueno, y lo que yo diría es que aunque estemos en buena forma, los que nos movemos en bicicleta, ¿saben qué es lo más complicado? Subir y bajar escaleras en muchísimas estaciones, porque no hay otra manera de subir o bajar al metro que
Y digamos que se supone que, hombre, doña Manuela y yo tenemos la misma edad, lo tenemos ya más complicado, pero se supone que el que se mueve en bicicleta tiene una buena forma física, pero sillas de ruedas, familias con niños, etcétera. Gracias. Sí. Yo he estado escuchando lo que decías de la necesidad de un autobús por el barrio. Yo eso, perdóname con todo el respeto, no lo veo tan importante como si tengáis en cuenta de la cantidad de gente que tiene que ir a las consultas en el Gregorio Marañón y que está esperando allí, como vienen ya de Felipe II llenos los autobuses, hay veces que esa gente que viene de consultas y que está más o menos necesidad de sentarse, ni se puede sentar y tiene que ir como saliendo de la casa. Sería muy bueno que se tuviera en cuenta algún horario, alguna línea que vayan expresamente a la consulta como pasa en la plaza de Castilla, por ejemplo, para ir a los hospitales de La Paz y de... Sí. Creo que ha sido Mauricio que ha dicho que había que vencer la resignación. Quiero saber cómo tenéis previsto, porque yo creo que hay una resignación total. Estamos viendo la corrupción día a día en la televisión y no pasa nada, nos encogemos de hombros y otro más. Entonces, a mí me gustaría saber qué podéis ofrecernos para prever y para romper con eso. Y por otro lado, también me gustaría preguntaros, ¿cómo estáis seguros de que no va a haber corruptos en vuestras listas? Hemos visto recientemente que el Ciudadanos se estaba colando gente de Falange. Y quiero ver cómo vosotros prevéis el filtrar ese tipo de cosas. Quiero saber el aforamiento, si vamos a continuar a que los políticos estén aforados, políticos y otra clase de gente que están en poder, y nosotros vamos a seguir pagando a los políticos porque estén aforados y los podemos tocar. Buenas tardes a todos y a todas, me llamo Pascual. Sobre la deuda tan inmensa, deuda ilegal, no sé cuánto por ciento de legal tendrá, me parece que son 7.000 millones de euros, los que nos dejó el antiguo alcalde y sigue la alcaldesa esta que no ha sido votada por el mismo madrileño y madrileña. Entonces yo quería saber qué programa, o vamos a pagar los madrileños y madrileñas esa deuda que es ilegal, donde las empresas de la construcción, toda la redundancia, construyeron los túneles de la M30 y se favorean, como por ejemplo el Real Madrid, y algunos más constructores que a la larga son los que han donado dinero al PP. ¿Qué deuda, qué tanto por ciento de deuda es legal o ilegal? ¿Qué va a ser decir? ¿Qué vamos a esperar, digamos, de un gobierno más democrático que lo que hay ahora? Porque yo personalmente estoy dispuesto a no pagar. Buenas tardes. Siguiendo lo de la bicicleta. Espero que si ganamos, que vamos a ganar, seguro. Si no es así, esto te da moral después de estos días dando papelitos, apoyando la candidatura tuya. Soy un ser, un ente, de 10 años mayor que yo. Sigo haciendo deporte y decía que espero que vayas al ayuntamiento también en bicicleta. En ese sentido, como soportes, fundamentos básicos del desarrollo social, está la sanidad pública, universal, gratuita, la enseñanza pública, universal, gratuita, el deporte básico, universal y gratuito.
Y la cultura, ya me atrevo a decir también que gratuito. En ese sentido, refiriéndome al deporte, alguna pincelada, porque sí sé que en el programa se habla un poco de deporte, pero que es que el deporte, insisto, es el fundamento principal del desarrollo social de la ciudadanía, y a eso hay que darle gran preponderancia. Yo he recorrido el mundo, por 21 años he recorrido el mundo, he estado en mis Alemanias, en mis Mirantes, en mis Francias, en mis Dinamarcas, y ya en los años 60, la gente, en los años finales de los años 50, pues ibas a los sitios y veías a los niños en todos los sitios, en todas las escuelas, haciendo deporte. Era desconocido y fue sorprendente para mí. En ese sentido, os ruego que me deis una pincelada alrededor de la preocupación que debe ser fundamental para el deporte en esa cometido de llegar a una gratuidad absoluta. Un momento para preguntaros a todos. ¿Se puede sentar Manuela? Si ella quiere. Un momento, hay 3 palabras pedidas. Hay 3 palabras pedidas y la suya. ¿Alguien más quiere hablar? Yo, Miguel. Hacemos un corte y hablamos un poco nosotros para una descansada. No nos vamos a levantar todos. No, vamos a ver, estoy de pie porque no me importa nada, porque además llevo unos zapatos cómodos y porque además es que al estar de pie os veo mejor, oís mejor mi voz y lo hago con muchísimo gusto, no pasa nada. Vamos a ver, algunas cosas que se han dicho y que yo creo que ya hay que ir comentando. El tema de la corrupción. Efectivamente yo pienso que el tema de la corrupción es una piedra angular. Es importantísimo que vosotros sepáis que nosotros, todos los candidatos, hemos firmado un compromiso ético. Pero como todos sabemos que los papeles quedan en nada, tenemos que tener una actitud de vigilancia y tenemos que tener claro desde un primer momento unos comportamientos incuestionables. Por ejemplo, ninguno de nosotros deberá aceptar nunca ningún regalo, porque a las autoridades no se les regala nunca nada. Ya está, punto siguiente. Ninguno de nosotros se deberá dejar invitar, porque a las autoridades no hay por qué invitarlas. Quiero decir, hacer unos presupuestos que empiecen a plantear la distancia entre esa imagen que tenemos de una autoridad que se la obsequia, que se la hace la pelota y que a su vez se pretende que con esas adulaciones sacar algo a cambio de... No, yo creo que tiene que quedar claro que hay que cambiar las actitudes. Fijaros, cosas súper pequeñas, pero que yo creo que son importantes. Fui a hacerme unas fotografías, porque esto es tremendo, porque además yo salgo mal en las fotos, se va a hacer. Pero bueno, yo fui a hacerme unas fotografías de estas que hacen falta para las campañas, y bueno, pues era una revista así importante. Y nada más llegar, pues había una chica guapísima que tenía unos pañuelos de seda que eran una preciosidad. Y entonces se me acercó y me dijo: ay, te he visto en la televisión, me encanta, me gustas mucho, mira, me haría muchísima ilusión que tuvieras este pañuelo mío. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener un pañuelo tuyo? ¿Por qué me tienes que regalar un pañuelo? No, ¿por qué? Para nada, ni es mi cumpleaños, ni no sé. Hay que empezar a desmontar actitudes. Y estas cosas no son pequeñas, querida amiga, no son pequeñas, esas cosas son actitudes que empiezan a cuestionar lo que no se cuestiona y después permite que todo el mundo pueda, ¿no? Entonces, eso es una cosa absolutamente importante. Pero junto con eso vamos a mantener, desde que lleguemos al ayuntamiento, un observatorio contra la corrupción. ¿Eso qué va a querer ser? Que cualquier persona que haya visto un acto de corrupción en el ayuntamiento puede ir ahí y contarlo, sin necesidad de identificarse, sin necesidad de que aparezca reflejado su nombre, su situación, etcétera. Simplemente contar el hecho. Ya nos encargaremos en el ayuntamiento de investigar. Y ahora os cuento una cosa que tiene que ver con el metro, con la bici, con el deporte y todo eso. Vamos a ver, yo algunas veces cojo la bici. Cuando iba al programa de la SER por las mañanas, los domingos, la cogía siempre. Después, muchísimas veces, la mayor parte de veces, voy en metro, porque me viene muy bien y por toda una serie de circunstancias. Pero vamos, me gusta la bici. Pero si siempre me ha gustado ir en el metro ahora mucho más,
porque la verdad es que ahora en el metro casi voy despachando, cosa que me encanta, porque yo estoy en el metro y de pronto me dice alguien, usted es... y yo ya me adelanto, sí, pues soy yo, y entonces me empiezan a contar, y entonces me dicen, ¿se puede sentar a mi lado? Y sí, y el que lo ve espera que se levante este para que se siente otro. Total, que me lo paso en el metro fenomenal, pero a su vez me estoy enterando de muchísimas cosas. Porque fijaros de lo que me enteré el otro día. Pues uno de los, ese fue antes, íbamos con la escalera ya, cuando hicimos relación. Y entonces, pues hablando, me dice, me cuenta cómo él, para conseguirnos una autorización, que no os digo cuál es porque no se trata de dar pistas, pues en el ayuntamiento le dijeron que, hombre, que les trajera 3 cheques regalo del Corte Inglés. Y parece ser que los cheques regalo del Corte Inglés es un instrumento de corrupción, porque como podéis comprender, no deja ningún tipo de relación. Bueno, pues todas estas cosas va a ser lo que tengamos que tener muy claro en ese observatorio de la corrupción. Y más, porque ese observatorio no va a ser solamente una estructura de recepción de datos, sino de obligado análisis, porque cuando una persona está dispuesta a pagar al ayuntamiento es porque algo hay en el ayuntamiento que hace que no funcione correctamente. Evidentemente, viendo sentencias por las que han sido condenadas personas por actos de corrupción, yo os aseguro que he podido observar cómo en algún caso han sido personas que ante la enorme dilación de determinadas autorizaciones o cualquier tipo de procedimientos administrativos han intentado combatir esa ineficacia tan absoluta del ayuntamiento, pues dando dinero, buscando situaciones, ya lo sabemos. Cuando no funcionan bien los organismos públicos, la corrupción florece. Pero hay otra razón más, y es que hemos vivido, y eso yo creo que ha sido lo más grave, una manera de hacer política que necesitaba la corrupción. Porque cuando uno estudia lo que han sido las actividades de la Gürtel, ve como un determinado gobierno que solamente estaba buscando hacer actos de propaganda, actos de exhibición, actos, digamos, de circo mediático para reforzar las posturas de las personas de los partidos políticos, no pueden trabajar con la administración y necesitan trabajar con empresas privadas. Y así vemos como, por ejemplo, la primera piedra que se puso en una ciudad de la justicia que nunca se ha llegado a hacer, pues significó una cantidad de dinero extraordinario y fue a través de este tipo de empresas. Es decir, la corrupción tiene esas causas y desde los observatorios de la corrupción tenemos que detectarlas para, primero, saber lo que puede pasar entre nosotros y saber cuáles son las causas que la facilitan. Y ahora os dejo a vosotros que contestéis otra cosilla, ¿vale? Vale. Yo iba a contestar el tema de la emergencia social porque es una de las cuestiones que efectivamente, o sea, si estamos hablando de que hay que vivir dignamente y de que hay que vivir más felices en la ciudad, etcétera, etcétera, no podemos hacerlo si consentimos que en nuestra ciudad haya gente pasando hambre, porque en nuestra ciudad hay gente pasando hambre. Y a veces en periodos electorales, pues dice, bueno, es que tenemos que agitar banderas que hagan referencia a problemas que sufre la mayoría. Pero el hambre infantil, el hambre de nuestros mayores, aunque hubiera 5 personas que lo sufrieran, es un problema de la mayoría. Porque una mayoría que vive consintiendo eso es una mayoría que no puede vivir con dignidad, ¿no? Entonces, pero en esta ciudad no hay 5 personas que sufran hambre, hay más de 100.000 personas que sufren hambre. O sea, hay decenas de miles de personas que sufren hambre y en nuestros barrios se ven, y los conocemos y cada vez son más notorios y los hemos ido viendo, sobre todo en los comedores infantiles de los colegios, etcétera, etcétera, casos de desnutrición infantil y problemas que salen a la luz cuando se han cerrado esos comedores, etcétera, etcétera. Y eso no se puede consentir. Por eso uno de los principales, bueno, además que no es que lo hayamos dicho ninguna dirección ni nada, que lo ha votado la gente, es lo que ha votado en el programa. 5 medidas iniciales que tienen que ver con la emergencia social. 1, poner todos los recursos municipales al servicio de parar los desahucios. Está claro que las competencias municipales no dan para parar todos los desahucios, pero el municipio sí tiene recursos que pueden garantizar que nadie se va a quedar en la calle. Hay una empresa de vivienda, una empresa pública, una empresa municipal de vivienda del Sur de Madrid, que tiene un stock de casas, que tiene unos recursos, hay unos servicios sociales que se pueden hacer cargo de eso, que pueden emitir informes sociales de cara, que son útiles en un juzgado, como Manuela de estos casos, a la hora de parar un desahucio.
etcétera. O sea, hay recursos municipales, hablando también de la limitación de las competencias, que evidentemente la democracia en este país, una de las fallas que tiene es precisamente la falta o la ausencia o la insuficiencia de la democracia municipal, y que es una cosa que desde luego nos trasciende, pero que se tendrá que dirimir en futuras confrontaciones electorales también. Hay un problema, evidentemente, un problema de empleo, y el Ayuntamiento de Madrid, el Poder Local, también tiene recursos para dinamizar el empleo, para poner en marcha planes de choque, bueno, pues contra el desempleo, sobre todo de jóvenes, de parados de larga duración, etcétera, etcétera. Hay una cuestión fundamental que también tiene que ver con la emergencia social, en tanto en cuanto hace referencia a la calidad de los servicios públicos, a la calidad de nuestra vida en el barrio, la limpieza, el alumbrado, el cuánta gente en el barrio pues sale por la calle. Además, desde que entraron en vigor los contratos integrales, lo hemos visto, o sea, es que ha sido notorio, lo podemos ver. Cuando salimos por la noche y una calle no está alumbrada, están todas las farolas apagadas, porque ocurre más desde que entraron en vigor estos contratos, y además hay basura acumulada alrededor de un contenedor. Es una trampa, o sea, para cuestiones, para personas que pueden tener dificultades de movilidad, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que entendemos también como una emergencia. Detener la privatización de los servicios públicos, detener lo que llaman ellos la externalización de los servicios públicos, que es la privatización de los servicios públicos, que ha hecho que decaiga la calidad de estos y que se vayan degradando, y que cada vez pues cuestiones que son básicas para vivir la vida con normalidad en la ciudad estén más deterioradas y sean más inalcanzables. Hay una cuestión referida a lo del hambre y que tiene que ver con la corrupción. Un sistema, una situación que permite que 100.000 personas en su ciudad pasen hambre es una situación de corrupción, evidentemente. Nosotros hablamos también de hacer más transparente la estructura municipal. Hay un problema cuando alguien lleva 25 años en el poder, y en este caso los que llevan 25 años en el poder municipal han confundido la estructura, la institución, con una cosa que es suya. Entonces han multiplicado, por ejemplo, los cargos de confianza. ¿Sabéis cuánto costaría acabar con el hambre en Madrid? ¿Cuánto habría que invertir para acabar con el hambre en Madrid de manera inmediata? 78 millones de euros. Es lo que calculan las plataformas que están trabajando el tema, las plataformas ciudadanas que están trabajando el tema. Es dinero, ¿verdad? Es mucho dinero, pero es el hambre. ¿Sabéis cuánto se gasta el ayuntamiento anualmente en pagar solo los cargos de confianza? 35 millones. Más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad. Es decir, es una cuestión de voluntad política. Entonces entendemos que todo esto tiene relación unas cosas con otras. Hablamos de hambre, hablamos de emergencia social y estamos hablando de corrupción, etcétera. Mira, en relación con eso que decías tú, Nacho, quizá hay una cosa que sí convendría que se supiera, porque ahora que está el ayuntamiento en este periodo transitorio, parece ser que hoy han aprobado en una especie de comisión de urbanismo de urgencia un centro comercial que está absolutamente discutido por toda la zona de Madrid-Río. Sabéis que Madrid-Río es algo extraordinario, porque es una especie de parque lineal que puede unir una y otra parte de toda la ciudad, y que está haciendo uno de los digamos, de los futuros y de los pulmones verdes a desarrollar la ciudad. Bueno, pues Madrid-Río necesita expandirse por todos los lados, porque todavía tiene huecos. Y aunque todas las personas que han trabajado en Madrid-Río, todos los colectivos están diciendo que no se haga un centro comercial, que es el Centro Comercial Madrid-Río, que creo que es como una muralla que cierra 4 manzanas y que impide que toda una zona de Madrid pueda tener acceso, bueno, pues deprisa y corriendo se ha hecho una comisión de urgencia para que se quiere que en un pleno próximo haya nada menos que 39 proyectos, algunos en clarísima especulación, como el del eje de Chamartín, ¿no? Esto es muy grave porque de alguna manera se está forzando las máquinas para conseguir que esos intereses tengan satisfacción. Eso que es grave todavía es más grave cuando hablamos de emergencia, porque resulta que, por una parte, nos hemos enterado que el ayuntamiento en el año pasado devolvió nada menos que 34 millones de gastos sociales, es decir, dinero que no quiso gastar el ayuntamiento, 34 millones, que como se acaba de decir Nacho, sería la mitad de lo que se necesita. Pero es que hay todavía más cosas, es que ahora hay una ordenanza que regula las prestaciones sociales urgentes, y desde hace ya desde hace unos días
ya no se paga ninguna de esas prestaciones, porque se dice que el ayuntamiento ha entrado en un periodo transitorio. A mí me parece que es bastante doloroso y cruel el que, por una parte, continúen los proyectos de las grandes especulaciones y por otra se impida que las personas que están pendientes de cobrar pequeñísimas prestaciones en esa ordenanza ya no los cobren, ¿no? Yo creo que eso es un asunto que nos han dicho los trabajadores sociales, cuya información agradecemos mucho, y yo desde luego en la medida de lo posible se lo haré plantear a la señora alcaldesa en funciones, porque me parece que nunca lo que no se puede parar son las pequeñas prestaciones, mientras que por el contrario se está alentando las grandes especulaciones. Una cuestión para terminar la ronda de respuestas, porque habéis preguntado, a mí se me había pasado decir una cosa relacionada con la emergencia social, que es la pobreza energética. Todos sabéis que en nuestros barrios hay gente que en invierno se tiene que acostar a las 9 de la noche porque no tiene para pagar la calefacción, y la única manera de mantenerse en calor es pues acostarse. Eso también creemos que es un drama que hay que atajar de inmediato. Todo esto tiene, y con lo que decía Manuela, de lo que se ha devuelto en servicios sociales, una junta municipal como la de Usera devolvió 1.900.000 euros el año pasado de servicios sociales, que no se había gastado del presupuesto de servicios sociales, la Junta Municipal de Usera. Pero es que la alcaldesa, nuestra ínclita alcaldesa, presumía de haber terminado el mandato, este año presupuestario, con 400 millones de superávit. O sea, 400 millones de superávit, con las necesidades que hay, con lo que costaría cada colonia, es decir, con esos 400 millones, fijaros la cantidad de cosas que se podrían haber hecho. Y esto habiendo pagado todos los intereses de la deuda, habiéndose gastado ya el dinero que tenían, que decidieron gastarse para pagar la deuda, tal. Habéis preguntado sobre la deuda y Mauricio iba a contestaros al respecto. Y algunas otras cosas, pero bueno, como decía al principio, queremos cambiar un poco, pero que cambie de verdad, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con, yo creo, con lo del aforamiento y algunas intervenciones, pero que obviamente no van en un programa municipal, pero yo creo que coincidimos todos, ¿no?, con el planteamiento, sí, pero que no lo podemos hacer, pero que no es una competencia municipal, ¿no? Sí quería hacer mención al tema de la deuda y de la descentralización que se ha planteado. Imaginaros si Granados tenía esos millones en Suiza, esas cuentas, esos relojes, ¿no?, esa ostentación de riqueza, lo que se habrán llevado las empresas que le sobornaron. Porque aquí siempre pensamos y vemos a los representantes de la casta, de la caspa, ¿no?, que se han forrado. Imaginaros quiénes lo han hecho porque se beneficiaban. Entonces, por eso es importante llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda y decir, señalar dónde están los millones, los 7.000 millones que has señalado en tu pregunta, y que muchas veces se han ido en sobrecostes, porque bueno, que el M30 fue un error, ya se dijo en su momento, ¿no?, tal y como se hizo en esas condiciones, pero el problema, lo que ha generado la deuda no es la M30 o la caja mágica o la locura esta del ayuntamiento, ¿no?, de la megalomanía. Lo que ha generado la deuda son los sobrecostes que se han llevado señores con nombre y apellido, sociedades anónimas que sabemos dónde están. Entonces, eso tenemos que saberlo y lo recogemos en el programa para poder hacer un planteamiento de centralización, porque hay muchas medidas de esas de lo cotidiano que tendremos que hacer desde las juntas municipales. Por eso planteamos también presupuestos participativos, porque no vamos a vender humo. Los recursos serán limitados, pero bueno, ¿en qué los invertimos? Que se decida de una forma participativa. Eso nos parece que es un paso adelante. Yo quisiera deciros que como es importante empezar a hacer autocrítica, que ya hoy la tenemos que hacer, porque no habíamos pensado ninguna manera de acceso para personas discapacitadas. Entonces, pues las críticas yo siempre digo que son un regalo porque son necesarias para que uno se dé cuenta lo que hace mal. Porque lo importante es saber que a veces nos vamos a equivocar. Lo malo es si no nos damos cuenta que nos equivocamos, y eso no lo tendréis que decir nosotros. Hemos metido la pata, no habíamos previsto el que hubiera un acceso. Es más, en la sede de Montera tampoco hemos previsto el tema de la discapacidad, cuando además uno de nuestros candidatos va en silla de ruedas. Así que fijaros si hacen falta las críticas.
estamos muy sensibilizadas porque nuestra amiga Lucy, que ha sido vocal, que sigue siendo vocal en la Junta de Moratalaz, le tuvieron que hacer una sesión en la propia Junta para poder subir al estrado, para poder hablar. Y aquí, cuando he subido, lo primero que le pregunté, ¿cómo has subido? Luego hay dos cosas. Lo de la lanzadera también es una cosa que alguien ha dicho, lo de la lanzadera, un autobús desde el Gregorio Marañón, que es nuestro hospital de referencias aquí, es una de las cosas que también estaban propuestas o que nos parecía importante que estuvieran. Lo de la emergencia social es una cosa que en el barrio, bueno, aunque hay una RSP, hay una red de solidaridad, no se puede quedar en eso. Hay una cosa que es justicia social y no podemos quedarnos en la caridad, ¿no? Aunque este banco de alimentos está autogestionado por las propias personas que lo utilizan, no es necesario. Eso es una situación de emergencia, porque lo que no se puede consentir es que nadie pase hambre, ni en Moratalaz ni en ningún sitio. No se puede consentir. No se puede consentir que en este barrio no se dé ni una beca de comedor, como que aquí no pasara nada. No sé, muchas cosas, muchas injusticias sociales que estamos padeciendo, y aunque no se vea porque no es un barrio que haya mucha inmigración, que parece que sea la única que tiene necesidades, no es cierto. Aquí hay población muy mayor, con unos salarios, con unas pensiones muy cortas, que viven en un quinto piso y que no pueden salir de su casa, porque no pueden bajar y subir esas calles, y que esas escaleras, ¿no? Que no tienen, que no hay ayuda a domicilio, una serie de cosas que podrían hacer que las personas vivieran con más calidad en este barrio. ¡Y cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, qué susto, ¿no? En este barrio, nada, de ahí no pasa. En este barrio y en todos los barrios, ¿no? Todas estas cosas, por eso es interesante las preguntas que hacéis, porque las preguntas y las proposiciones que hacéis, porque se puede ir recogiendo y se puede seguir metiendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Esto se tiene que terminar a las 8:30. Yo os pediría brevedad en las exposiciones para que nos dé tiempo de contestar también desde esta parte. Y tenía la palabra. Buenas tardes. Os agradecemos, yo agradezco la presencia aquí a todos los que están presentados y los que estáis ahí arriba concretamente. Pudiera hacer preguntas que, si puede ser, me contestéis como yo las voy a hacer, más o menos contestéis rápidamente. ¿Habéis contemplado cómo movilizar a la gente que los asuntos fundamentales del gobierno, del ayuntamiento, se consulten al ciudadano? Quiero decir, las normas de participación ciudadana tienen que ser el eje fundamental para que en los distritos ahí se pueda trabajar. Yo no quiero ni partidos políticos, llevo 40 años activista, que entre ellos me den las normas. Quiero que las discutan las normas de participación ciudadana, como empezaron en los primeros ayuntamientos democráticos. Después, los que estaban allí vieron que la cosa iba por los ciudadanos y en un verano cambiaron todo y se acabaron las reglas. Entonces yo pido que se estudie pedir al ciudadano una consulta, un referéndum, cómo tiene que ser la participación ciudadana. O en los distritos se abran cauces para ello, para discutir. Y que se someta al referéndum ciudadano, cómo tiene que ser el plan general de ordenación de Madrid. No quiero que me lo organicen solo los partidos, sino que pidan al ciudadano que están de acuerdo. De tal manera que eso no se puede cambiar después con reformitas. La reforma tiene que pasar otra vez para admitirla con este referéndum. En definitiva, que las cosas gordas, fundamentales, sean del ciudadano. Se equivocará menos que los partidos. Y no puede ser una cosa de acuerdo de partidos, aunque sean los míos, como yo decía. Quiero que sea una cosa que se someta al ciudadano a que dé su voto. Y es la manera de mover al ciudadano, porque después le pedimos al ciudadano, oye, que no os movéis, que no hacéis. Es que desde arriba se hace una cosa desde arriba para que no se mueva por debajo. Y eso no puede ser. Y no puede ser. Insisto, en los distritos tienen que descentralizarse. No se pueden hacer plenos a las 2 de la tarde, a las 2:30 de la tarde.
Se tienen que hacer las comisiones de trabajo, los consejos ciudadanos, de cultura, de sanidad, de enseñanza. Y ahí es donde se discuten y tienen que tener atribuciones para someter en el pleno y discutirlo en los plenos. No que en los plenos, como se hace, hablas y te dejan hablar, no te contestan y se acabó el pleno. Para ti. No. Eso tiene que haber un debate, no tampoco como lo que pareció que se hace en el Congreso de los Ciudadanos. Uno hace una pregunta al diputado y el otro le contesta, tú vas y se terminó la discusión. Se acabó. Eso no va. Eso no va de ya. Digo que esa es la organización, el referéndum ciudadano, la consulta ciudadana obligada. Yo quiero que la cosa pública no esté en manos de los partidos políticos solos, esté en manos de la que se ha ido, ¿verdad? Sí. Pues Antonio. Bueno, yo quiero decir 3 cositas. Habría hablado ahí de los asesores. Bueno, que aquí nuestro compañero ha hablado de los asesores y ha dicho que no tenía nada que ver con que ellos no podían hacer nada. Sí pueden hacer nada. Yo conozco que Getafe, que estaba Castro, que era un socialista, que lo conoceréis por el Audi, que salió. Bueno, pues ese tenía, no sé si eran 23 o 24 años. Entonces, yo lo que me pregunto es cuántos asesores vais a necesitar vosotros cuando estáis en el ayuntamiento, porque ese es un tema donde se va mucho dinero. Punto. Segundo punto, quiero que desde el ayuntamiento se pelee y se... Bueno, eso ya yo te conozco, que tú no me conozcas a mí. Eso ya sé que podréis llevarlo a hacer una lucha por quitar la religión de las escuelas. Vamos a guardar un poco de silencio, por favor. No ha llegado todavía, en este país no nos ha llegado todavía el siglo de la luz. A ver si nos llega. Ah, bueno, sí. Bueno, ya no me queda nada más que la última. La corrupción. La corrupción es una cosa que una vez aquí un viejo que dijo que lo dejaba atado y todo bien atado. Y lo ha dejado atado muy bien atado, porque la corrupción era de ellos, con sus 50 o 40 años de dictadura, ya ha hecho que en este país, aquí, me meto yo, porque lo voy a decir ya para que nadie se ofenda, aquí nos hacen una obra y nos dice, ¿con IVA o sin IVA? Y decimos, sin IVA. Y ahora le pedimos a los políticos que no roben, nada más. Os pido brevedad y silencio, porque sin el micrófono de verdad es complicado. Yo quería hacer una pregunta y es ¿qué es lo que vais a hacer con las viviendas que la AMV ha vendido a los fondos de vivienda? No se oye, por favor, bastante. Con los pisos vacíos sociales que hay tanto de Lima como de la AMV, que hay mucho en la ciudad también. El hijo de Ana que los ha comprado. Sí. Víctor. Hola, buenas. ¿Has terminado? Perdón, ¿has terminado? Víctor. Gracias, Ana. Bueno, yo tengo 46 años, llevo unos 44 años viviendo en Moratalaz, conozco muy bien la idiosincrasia de este barrio. Este barrio ha sido un barrio obrero, yo ahora la llamo la Moraleja del Este, algunos se creen que es eso. Y bueno, yo hay 3 cosas que creo que son fundamentales en este barrio que está falto. Uno, el tema de la ley de dependencia, el tema dependiente, está bastante mal, hay gente muy mayor y necesitamos sobre todo que se haga hincapié en la dependencia, en este barrio por lo menos. Ese es un punto. El punto 2, este barrio necesita un plan integral cultural. Este barrio es encefalograma plano
culturalmente hablando. Solamente está preparado para los centros de mayores, 4 bailes y poco más. Porque aquí hemos tenido 2 cines, esto ahora mismo aquí no hay nada. Una filmoteca, algo que la gente le reactive, sobre todo la gente mayor. Ese es el punto 2. Y el punto 3 sería jóvenes, paro, desempleo. Yo estoy desempleado. Creo que hacía falta aquí en este barrio un plan integral de empleo. Tenemos terrenos para crear una especie de polígono pequeño industrial. En la zona de Fuente Carrantona hacia arriba hay terrenos bastante inmensos que en los cuales se podía crear a lo mejor un vivero de empresas, pero un vivero de empresas como esa de abajo no. Yo creo que un centro de un polígono industrial se podía crear y creo que sería darle más vida al barrio y que la gente viniera más a este barrio, gente joven, que este barrio necesita que se refunde un poco y que venga gente más joven, porque por desgracia se está haciendo un poquito mayor. Nada más, gracias. Por favor, un poquito de silencio. Aunque no sé de este barrio, trabajo por las noches como técnico en emergencia, que suma 112 en la Comunidad de Madrid. Entonces me gustaría decirle a Manuela si podría ser hacer una reestructuración del barrio de cara a los servicios de emergencia, porque es imposible llegar a veces a los domicilios. Tienen mucho jardín, de la veces yo no sé ni cómo no nos caemos cualquier noche o a veces un barranco de estos porque entramos con el coche por sitio insospechable. Y el GPS ni siquiera te lleva. Y ante una emergencia nos vemos muy mal, igual los servicios de bomberos a nosotros. O sea que el barrio está muy bien en cuanto a jardines, pero los servicios de emergencia muy mal. Y luego en cuanto a los de gente que hablaba Nacho, 2 puntos, al trabajar por la noche veo cómo cada barrio nos quitan la luz. Yo no sé cómo no hay más accidentes. Últimamente soy testigo de eso. Y soy testigo de que este invierno muchas familias hemos llegado, nos apagan la luz, no podemos entrar ni el médico ni yo, que soy técnico, como he dicho antes, el médico se tiene que salir a un pasillo porque de 4 o 5 luces apagan 3 porque no pueden pagar la luz. Y están arropaditos con una manta y no ponen la calefacción ni se lavan y tienen una infección urinaria y no se pueden lavar porque apagan el agua caliente y no tienen calefacción. Y eso lo digo de todas las noches. Entonces, a ver, estoy de acuerdo con la emergencia social, qué se puede hacer con eso, y ante los servicios de emergencia, que tenéis un modelo maravilloso, pero no sabéis lo que... ¿Quién me recordáis? Porque por mucho que queramos, nosotros lo pasamos mal, porque no podemos llegar a muchas cosas. Ciudadana efectiva, y era simplemente además recordárnoslo a todos nosotros. El Congreso Verano está en el pueblo y se nos está olvidando. Y eso es cuestión de no dejárselo a los que vayan a salir a elegir, sino que todos tenemos que elegir. Pero al margen de eso, creo que había que, al margen, volver a valorar el tema de los impuestos sobre la vivienda. No deben ser como están dispuestos ahora mismo, porque evidentemente no debería ser por la zona en la que está la vivienda, sino creo que más bien por la renta de cada persona que vive en la vivienda. Ponte de pie porque si no, no te vamos a oír. Bueno, mi pregunta es muy concisa y es que se ha hablado de una auditoría ciudadana para reestructurar la deuda, pero ¿qué entendemos por auditoría ciudadana? Porque lo que se ha explicado es que realmente es una auditoría normal que los ciudadanos pueden seguir por internet y eso yo creo que el ciudadano no tiene nada. Entonces quería preguntar si hay alguna propuesta para cambiar este procedimiento de auditoría ciudadana o si se le llama ciudadana y en realidad no lo es, porque si esto es así, creo que un partido que además presume de transparencia y claro no debe utilizar el término auditoría ciudadana para decir auditoría que se sigue por internet. Tienes que hablar alto, Fernando, si no, no te oímos. Me llamo Fernando, vivo aquí en Alavés desde hace muchos años. He oído cosas de elecciones y he oído antes 2 cosas que me han inquietado un poco.
Una es, se ha dicho más o menos, nosotros queremos cambiar muy poquitas cosas. Y la otra es, queremos parar el proceso de privatizaciones. Yo lo que quiero oíros a los candidatos que estéis aquí, a los 4 que estáis, es, ¿vamos a detener el proceso de privatizaciones o vamos a detener el proceso de privatizaciones y lo vamos a revertir? Yo creo que sin eso no vale la pena que se gane el ayuntamiento. Para mantener la ciudad que tenemos, para parar las privatizaciones pero mantener todo privatizado como ya está prácticamente, no hace falta que ganemos nosotros, lo van a hacer ellos y lo van a hacer mejor probablemente. Si no es un compromiso de dar la vuelta a esta política atroz que se ha seguido durante tantos años, sinceramente yo creo que hay poco que podáis proponer. Pues yo querría oír a vosotros, querría oír qué es el compromiso. ¿El compromiso es paralizar las privatizaciones o el compromiso es paralizarlas y revertirlas? Habla un poquito más alto, Manolo. Manuel, levanta la voz, que no te oímos. Que uno de los temas era de la participación ciudadana, que me preocupa, y el otro lo acaba de plantear Vecino. Yo entiendo que la mayoría de las soluciones a los problemas que estamos planteando no será posible si no se hace desde la gestión pública. Entiendo también que cuando lleguemos al ayuntamiento, que yo también estoy convencido que vamos a llegar, no va a haber nada que poder privatizar, está ya todo privatizado. Me sumo a la pregunta que hacían vecinos, de que supongo que tenemos alguna intención que vaya más lejos, que no sea solo la de parar, sino la de municipalizar todo aquello que ya está privatizado. No te he visto, perdona. Tiene la palabra y ahora después hablas tú, ¿te parece? Ya contigo terminamos. Una pregunta, si no nos va a dar tiempo. Que le ha hecho esta compañera, de la privatización o la venta del patrimonio de viviendas con inquilinos de alquiler de ellas. Yo creo que mañana va a haber una manifestación de esa plataforma que se ha formado desde las dos organizaciones. Y el segundo aspecto es cómo se puede afrontar desde el punto de vista del ayuntamiento el mantenimiento de los colegios públicos. He llevado muchos años en el colegio público y os recuerdo a un apellido actual, Ortiz. Pues Ortiz empezó en una empresa pequeñita que se quedaba encargada de la limpieza del distrito de Moratalá del colegio público. Y hoy ya lo sabemos lo que ha hecho en Alicante y más sitios. Un gran constructor. El tema del mantenimiento de los colegios es un fraude de robo de dinero impresionante. Y cada vez los colegios se deterioran por eso que no aplican. Y que el ayuntamiento no incide. Yo lo único que quiero es dar una información que creo que puede que hay gente que la tenga y hay la gente que no. Cuando habléis de eliminar la privatización, yo os informo que se están haciendo ya contratos por 30 y por 40 años. Entonces, evidentemente, decidme cómo eso lo vamos a eliminar. Porque serían unas limitaciones que ya lo tendrán todo atado y bien atado. Entonces, ¿cómo se puede eliminar eso para que quede privatizado? Un poquito de silencio, por favor, que si no se oye muy mal. Sí, ya te espero. Bueno, vamos a ver. Yo creo que habéis planteado algunas cuestiones de sugerencias que para mí son tan buenas que las archivamos para nuestro conocimiento. Pues el tema de la emergencia y bueno, por supuesto las lanzaderas, hay cantidad de cosas que no es más que sí, pues estupendo, vengan, las incorporamos a los programas concretos y ya está. Después habéis planteado otras cuestiones de preguntas que me parecen muy importantes. La participación, sí, va a haber referéndum, va a haber determinados momentos en que el ayuntamiento va a decir queremos que haya un referéndum.
Sí, va a haber participación decisiva, es decir, que cuando unos determinados colectivos, en unas determinadas circunstancias y con unos determinados asesoramientos diga esto, se hará esto, pero también va a haber participación individual. A mí me parece que no podemos menoscabar lo que digamos, los avances de la tecnología hoy nos permiten. Entre nuestros candidatos está Pablo Soto, que es un extraordinario informático, una persona que tiene un currículum excepcional, que ha conseguido además vencer a empresas muy importantes de la discografía, porque es un genio, ¿no? Y entonces Pablo tiene preparado un programa de participación con todos los niveles, que son extraordinarios, y que va a ser un poco, pues, copiar lo que se llama el gobierno abierto, es decir, que de alguna manera las decisiones de los ciudadanos formen parte de la actuación del gobierno. Eso lo iremos viendo cómo lo vamos haciendo, pero ya tenemos un programa esbozado en esas tres estructuras. 2. El tema de la deuda y el tema de la privatización de los contratos. Efectivamente, la impresión que tenemos ahora, aunque no tenemos todavía una constancia, es como acaba de decir una de las personas que han intervenido, es que si no todo, pues el 80% del ayuntamiento ya está en manos privadas, ¿no? Entonces hay que revertir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, con participación y con mucha inteligencia. Porque una de las primeras cosas que vosotros sabéis es que si hay un contrato, las dos partes del contrato están obligadas. Y si una lo incumple, tiene que pagar unas indemnizaciones brutales por el incumplimiento. Claro, hay que procurar no caer en esas trampas. Y lo que hay que ver, y nos parece que ahí vamos a tener una cantera de acción muy importante, es que las empresas están incumpliendo los contratos. Y están incumpliendo los contratos, por ejemplo, en unos aspectos muy interesantes. Porque cuando se han hecho unos contratos tan a largo plazo, es porque las empresas que contrataban alegaban que tenían que tener maquinaria, I+D, etcétera, etcétera. Y todo eso parece que no lo han hecho. Y eso es lo que nos puede permitir el resolver los contratos por incumplimiento de las empresas. Tenemos que buscar una actitud de mucha inteligencia para conseguir que efectivamente se pueda volver a recuperar lo que debe ser del ayuntamiento y no de las empresas, pero sin que tengamos que tener todavía más coste y tener que pagar más a esas empresas. Entonces yo creo que habrá que hacerlo con mucha inteligencia, y para eso pues es necesario, y ya aprovecho también para contestar lo de los asesores, no contar con asesores, sino contar con directivos públicos de la administración. Hay una cosa muy bonita. Que está atascado desde el 2007, que es el estatuto del directivo público. Porque hay que pensar que un funcionario no es simplemente una punta, un burócrata, un manguito, no. Tiene que haber directivos, gerentes de una calidad extraordinaria, públicos de la administración del Estado. Y tenemos que ese estatuto está paralizado. En Madrid no hay un estatuto del directivo de la función pública. Vale, no lo hay, pero vamos a forzar que lo haya y vamos a actuar como si lo hubiera. Y vamos a buscar entre los funcionarios, entre lo público, los mejores, eso sí, los mejores, y que sean capaces de ser gerentes. Porque para conseguir que el ayuntamiento sea una organización pública excelente, con una calidad excelente, necesitamos gestores. Y es imprescindible. No puede ser, me parece, 29.000 funcionarios, ¿no? 29.000 funcionarios, tiene que haber descentralización. Es evidente, no puede ser lo que pasa ahora en las juntas. Tenéis toda la razón, en mi barrio hay un sitio que hay una calle cerrada y siempre hay alguien que quita los monolitos estos, ¿vale? Pues vamos al ayuntamiento y nos dicen que van a ver si se eleva a urbanismo. En fin, eso es un chiste, claro que no. Tiene que estar descentralizado, pero tiene que haber gerencia. Y gerencia fabulosa, los mejores. Y tendremos que escoger a los mejores que nos hagan posible hacer efectivamente ese tipo de asesoramiento que necesitamos desde lo público, pero los mejores, y los que podamos elegir de la manera que consigamos ese resultado excelente que estamos buscando. Y eso será lo que nos permitirá revertir los contratos. El tema de las ventas de patrimonio. Efectivamente, lo de las ventas de patrimonio, yo he oído por ahí a alguien que ha hablado
de si uno de los... Bueno, la verdad es que las personas afectadas por estas ventas están haciendo un trabajo excelente de movilización y de explicación, y a mí por lo menos creo que a toda la candidatura ha llegado una especie de PowerPoint en el que se ve que el fondo buitre pues está compuesto por X empresas, que a su vez están compuestas por X empresas, bueno, un poquito como lo de las muñecas rusas, que se va levantando una y una. Bueno, pues me parece que hay 50 empresas afectadas. Todas son unipersonales, todos son nombres concretos. Bueno, no sé, eso nos va a dar también mucha posibilidad de que estudiemos si todo eso se puede revertir y si esos contratos se pueden anular. De momento, por lo que nosotros sabemos, no hay todavía ninguna acción legal, hay simplemente una querella que está presentada por los propios afectados y que en principio el juzgado de instrucción ha rechazado y está pendiente de una resolución de la audiencia. Pero probablemente habrá que estudiar la posibilidad de la resolución del contrato por otras vías, por la vía civil, por la vía administrativa, y eso de nuevo nos va a hacer necesitar personas, cerebros, gerentes, lo mejor de lo público, para que ayuden de nuevo a acabar con esa escandalosa privatización. Nada más. Me parece que ya prácticamente hemos abordado todo, y sobre todo que es la hora y tenemos que ser responsables. Yo quisiera deciros simplemente que muchísimas gracias y que por favor pasadlo fenomenal este fin de semana.